Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a todas y a todos, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos veis a través del canal de YouTube que tiene la Iglesia Evangélica de Colmenar Viejo y Manzanares el Real. Bienvenidos a este nuevo tiempo de estudios, bienvenidos a este nuevo estudio sobre el matrimonio. Y antes de comenzar, antes de seguir con el estudio, pues vamos a tener una oración. Señor y Padre, queremos darte gracias, tu cuidado, por tu bendición, por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que tú nos das día a día. Queremos darte las gracias porque eres Dios y eres nuestro Padre. Queremos darte las gracias por tu cuidado y porque provees de todo lo que necesitamos cada día. Y queremos darte las gracias también por este tiempo y por estos medios que nos permites tener para poder seguir avanzando en tu palabra, poder seguir avanzando en ti, creciendo en ti y sabiendo y conociendo también más de ti. Bendice este tiempo, Señor, que sea un tiempo de gloria y de honra a ti y un tiempo en el que podamos pues escuchar y aprender lo que quieres en este tiempo decirnos a cada uno. Gracias y bendice tú este tiempo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues como os decía, bienvenidos a todos y a todas a este nuevo estudio y seguimos con nuestros estudios sobre el matrimonio y hemos visto hasta ahora qué es el matrimonio y el amor en el matrimonio, o qué es el amor, ¿no? O cómo debe de ser ese amor. Aspectos importantes para un matrimonio. Y seguimos con otro de los aspectos vitales para un matrimonio, para que un matrimonio crezca de forma sana, crezca de forma equilibrada y de una forma buena y sobre todo pues bíblicamente también. Es verdad que todo lo que hemos tratado y lo que trataremos es según la voluntad de Dios y según lo que Dios y el propósito que Dios tiene para el matrimonio. Y como digo, es la voluntad de Dios y lo que podríamos también llamar pues un matrimonio bíblico. Pero muchos de los aspectos que estamos tratando, muchas de las características o de las cualidades que estamos tratando del matrimonio, son también de aplicación a matrimonios independientemente de sus creencias. Saber qué es el matrimonio, cómo es o cómo debe de ser ese amor en el matrimonio, aspecto que hemos visto ya hasta ahora, pues se aplican, como digo, perfectamente a cualquier matrimonio, ¿no? Independientemente de sus creencias. Y lo que pretendemos es que seamos capaces de tener una buena relación marital, de poder ver aspectos cruciales del matrimonio, de ponerlo en práctica para tener, como digo, un matrimonio sano y a la vez poder conocer cuál es el plan y el propósito divino del matrimonio y así también poder conocer más y mejor a Dios y también a mi cónyuge, ¿por qué no? Desde luego que tiene que ser también pues a mi cónyuge. Y el aspecto que hoy vamos a tratar es el aspecto espiritual, es la parte espiritual del matrimonio o la intimidad espiritual del matrimonio. Ahora, es verdad que la intimidad del matrimonio es algo necesario, ¿verdad? Un matrimonio tiene que tener su intimidad, al igual que también la parte pública. Veíamos en el estudio sobre el amor, pues que esa parte pública es necesaria, ¿no? En eso del amor, pero también esa parte íntima. Y como digo, pues la intimidad del matrimonio es algo necesario. Es algo que nos va a conectar, o que nos conecta más todavía a mi cónyuge. Es algo que conecta más todavía el uno al otro. Y la parte espiritual, esa intimidad espiritual, como digo, también debe tener su intimidad, su parte íntima, como matrimonio. Una intimidad conjunta, una intimidad que no sea separada, ¿no? Es verdad que cada uno tiene que tener también su intimidad espiritual, pero tiene que haber una intimidad conjunta, una intimidad que no se separe, una intimidad espiritual que vaya de la mano del matrimonio. Al igual que los dos son uno solo, pues en este aspecto también la intimidad tiene que ser de los dos
juntos y en una sola carne. ¿Para qué? Pues para que el matrimonio pueda crecer de una forma sana y santa. Es verdad que hay cosas que en la intimidad pues solo habla con su cónyuge, ¿verdad? Pues en la parte espiritual ocurre lo mismo. Eso no quiere decir que no mostremos nuestra espiritualidad públicamente, ¿verdad? Sí que tenemos que mostrar esa espiritualidad públicamente, sino que lo que significa es que se debe complementar o debe de ser un complemento indispensable para el crecimiento espiritual, tanto individual como conjunto en el matrimonio. La intimidad espiritual en el matrimonio es lo que abarca la creencia esencial sobre Dios, la fe individual y conjunta y el propio matrimonio. Tiene que ver con esos aspectos y depende también muchas veces del grado en el que se compartan esas creencias, ¿vale? Esa intimidad espiritual va a depender en qué medida comparto mi espiritualidad con mi cónyuge, con mi esposo o con mi esposa. ¿Cómo lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Cuántas veces lo hago? ¿Con qué propósito lo hago? El propósito evidentemente tiene que ser crecer, ¿no? En pareja, en el matrimonio. Y como digo, pues tiene que ser cómo se compartan esas creencias que son esenciales, ¿no? Y que deben respetarse, se deben respetar. Uno puede tener pues unas ideas de una manera o de otra, pero se deben de respetar y quizás se pueda llegar a un punto en el que al compartirlo, que lo veremos más adelante, pues juntos puedan llegar a una misma idea o creencia, ¿no? En el proceso, este es el proceso por el cual una pareja se ayuda mutuamente a crecer espiritualmente y a tener una relación madura y profunda con Cristo. ¿Cuál es el resultado? Muy fácil. El resultado es la madurez y un acercamiento mutuo, un acercamiento aún más sincero, más unido, más profundo, ¿no? Ahora, evidentemente, tiene que haber un compromiso por parte de los dos para ese crecimiento espiritual y, por supuesto, para ponerlo en práctica. No se trata de cambiar la pareja, no se trata de imponer mis creencias o mis exigencias espirituales, ¿no? No se trata de imponer aquello que creo que yo sé mejor que mi pareja. No se trata de eso. Se trata de poder hablar. Y poder hablar de una forma segura. ¿Sobre qué? Sobre las creencias de cada uno. Sin miedo a ser juzgado, sin miedo a ser criticado, a ser reprochado, a ser incluso rechazado, ¿no? Es animarse mutuamente a crecer espiritualmente, sin señalar, sin condenar, sin juzgar pues una posible falta de progreso o intentar controlar, manipulando ese crecimiento. Ahora, es verdad que todo esto requiere un gran esfuerzo y requiere un esfuerzo por parte de ambos y requiere mucho trabajo sobre el yo y el nosotros. ¿Recordáis lo que decíamos en el primer estudio y también lo dijimos en el segundo, aquello de que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne? Ya no existe el yo, sino es el nosotros, ¿verdad? Es el nosotros unidos de una forma tal que lo compartan todo, incluso la espiritualidad. Como digo, esto requiere un gran esfuerzo y mucho trabajo, ¿no? Y aun si el matrimonio tiene las mismas creencias,
sigue requiriendo mucho trabajo, mucha dedicación, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que aunque mi esposa tenga las mismas creencias que yo, pero puedo llegar al punto de decir, bueno, pero la creencia que ella tiene no es como la mía en este aspecto, entonces tiene que ser igual que la mía. No, no es que tenga que ser igual que la tuya, es que es llegar a un consenso bíblico sobre esas creencias que cada uno tiene. ¿Qué es lo que nos dice realmente la palabra de Dios? Eso tiene que ver con esa intimidad personal. Hay muchas veces que hay diferencias en temas espirituales, incluso en temas doctrinales. Y eso es lo que se debe de compartir, lo que se debe de hablar, lo que se debe de escuchar, y se debe llegar, como digo, pues a ese consenso para poder crecer espiritualmente. Hay temas que seguramente pues uno pueda que no llegue a un acuerdo, pero temas que no influyen o que no son, son temas vitales para la salvación. Una tontería, por ejemplo, sería Adán y Eva tuvieron ombligo. Muchas veces lo digo, tuvieron ombligo, pues a lo mejor yo digo que sí, mi esposa dice que no, pero eso no supone nada o no supone algo vital para mi salvación. Ahora, en todos aquellos temas que tienen que ver para mi salvación, para la salvación de mi cónyuge, es importante poder estudiar la palabra, poder crecer juntos en esa intimidad espiritual. La intimidad espiritual también tiene que ver con el amor que se derrama y cómo se derrama hacia la otra persona, hacia el cónyuge. Cómo derramo ese amor espiritual, ese amor, ¿no?, hacia esa otra persona. ¿Cuál es la idea? La idea es tener una unión espiritual, es compartir no solo la parte que, pues la parte emocional, la parte física, la parte económica, sino poder compartir la vida al completo. Y eso incluye también la parte espiritual, la intimidad espiritual. La intimidad espiritual puede llegar a ser difícil. Puede llegar a ser difícil ¿para quiénes? Para aquellos que muchas veces puedan pensar que, bueno, las creencias que tengo son inadecuadas, o quizá soy espiritualmente indigno, o quizá no tengo el conocimiento de mi esposa o de mi esposo, y eso me da un poco de vergüenza. Por eso digo que puede ser difícil en esos casos. No se quiere hablar de esos temas, no se quiere tocar esos temas, pues por esa vergüenza de quizá de no estar a la altura del otro, de fracasar en el intento de poder exponer un tema o de poder hablar de ese tema. Pero nada más lejos de la realidad. No debe de ser así, no tiene que ser así, no puede ser así. La intimidad espiritual en un matrimonio tiene que ser algo que una, no algo que desuna. Algo que afiance aún más la confianza en el otro, no que haya una desconfianza por ese miedo porque me pueda juzgar o me pueda señalar. La cuestión radica en que es para el crecimiento conjunto en la fe, en Cristo. Mirad lo que nos dice Efesios capítulo 5 y versículos 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. ¿Por qué leo estos versículos? Porque estos versículos tienen que ver con esa cuestión, ¿no?, del crecimiento conjunto en la fe y en Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo lo que nos está diciendo aquí es que el matrimonio es el testimonio de la relación que hay entre Cristo y la Iglesia. Al igual que esa relación que hay entre Cristo y la Iglesia es para el crecimiento conjunto, para el crecimiento de la Iglesia en la fe en Cristo, así es la relación de pareja. Así es esa intimidad espiritual en la pareja, para ese crecimiento mutuo en la fe y en Cristo, siendo así testimonio de lo que es Cristo y la Iglesia.
¿Por qué digo esto? Porque también el matrimonio tiene que orar juntos, adorar juntos, estudiar la Biblia juntos, fortalecer la relación con Dios juntos, amar a Cristo juntos, estando más cerca de Dios juntos, estarán aún más cerca el uno del otro, o estaremos aún más cerca el uno del otro, y seremos entonces completamente una sola carne, para poder llevar a cabo el propósito divino del matrimonio, ser esa sola carne, una sola carne, para adorar, glorificar, servir a Dios nuestro Padre. Ahora, ¿cómo construir, cómo iniciar, cómo edificar esa intimidad espiritual? Muy fácil, entendiendo cuáles son los fundamentos, cuáles son las bases espirituales de la pareja, de tu esposo, de tu esposa. Pues sabiendo de más o menos pues de qué familia viene, si es una familia religiosa, cuáles son esas creencias que pueda tener sobre Dios, sobre Cristo, sobre la Iglesia, qué ideas preconcebidas tiene sobre todos esos temas espirituales, si la Biblia, pues si la ha leído, si no la lee, si ha dejado de leerla, si quiere conocer más de Dios, si quiere acercarse más a Cristo, si la oración es algo frecuente o es algo infrecuente, y todas esas cosas que uno puede plantearse, si su fe pues le ayuda en momentos difíciles, y todo eso, ¿no? Todas esas cosas que tienen un largo etcétera, pero que nos pueden ayudar a conocer espiritualmente a nuestra pareja. Y así poder crecer juntos en esa intimidad espiritual. Como digo, son preguntas que quizás pues puedan ser muy obvias o muy tontas, pero que pueden ayudarnos a entender, a comprender y a construir esa intimidad espiritual conjunta. Debemos de conocer las necesidades espirituales de nuestro cónyuge. Debemos de saber en qué situación está espiritualmente nuestro cónyuge. Como digo, sin juzgar, sin criticar, sin señalar. Pero debemos hacerlo. ¿Para qué? Para ayudar a crecer en la fe, para ayudarnos a crecer en la fe, para animar a crecer espiritualmente, para orar juntos, para estudiar la Biblia juntos, para adorar, como decía antes, también a Dios juntos. Un estudio dice que las parejas que leen juntos la Biblia cada día tienen un índice de divorcios de solo 1 entre 1100. Pero bueno, dicho esto, la intimidad espiritual no es un rito religioso. No es algo que debamos de hacer por costumbre, debamos de hacer por mecánica o por una imposición de una tercera persona. No es así. Debe de ser algo que nazca del amor, y del amor mutuo, y del amor hacia Dios, del amor a Dios. Fuera de eso, podemos llamarlo como queramos, pero no intimidad espiritual. Porque la intimidad espiritual no es un rito religioso. Nace, como digo, del amor mutuo y del amor a Dios. No es saberse la Biblia de arriba abajo, no es poder recitar versículos increíbles en cualquier momento, o incluso muchas veces versículos que no vienen al cuento simplemente por recitarlo. No se trata de saberse la Biblia de principio a fin. No es señalar lo bueno o lo malo en lo otro. No es juzgar a tu marido, a tu esposa. Es parecerse cada día más y más a Cristo. Si os dais cuenta, lo que Jesús hacía cuando se encontraba con alguna persona pecadora, como somos todos, el Señor Jesús no juzgaba, ni señalaba, ni recitaba versículos interminables. No, simplemente llegaba y decía, no peques más, como es el caso de la mujer adúltera, ¿verdad? Vete, no peques más, yo no te condeno. Esa debe de ser nuestra actitud también en la intimidad espiritual. Esa debe de ser nuestra actitud cuando mi cónyuge comparta algo
conmigo espiritualmente, no condenar, no juzgar. La intimidad espiritual es tener a tu esposa o a tu esposo que te ayuda de una forma idónea. ¿Recordáis lo que se nos dice en la palabra de Dios? Allí en Génesis capítulo 2 y versículo 18 nos dice así: y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea, ayuda recíproca, en un estatus de igualdad, que te ayude a crecer espiritualmente, no alguien que te ancle o que te hunda en el barro, sino que te acompañe en ese proceso de crecimiento espiritual, en ese proceso de intimidad espiritual con Dios y con la otra persona. En su libro Creando Intimidad Espiritual en el Matrimonio, Gary Chapman escribe lo siguiente y nos dice: para edificar un matrimonio duradero y satisfactorio, la relación con Dios es esencial. La vida cristiana es un viaje para asemejarnos más a Cristo. Cada uno de nosotros debe ser responsable de su propio crecimiento espiritual, pero el plan de Dios es que el esposo y la esposa se conecten espiritualmente, se ayuden a crecer espiritualmente. Esa ayuda idónea que Dios propuso en ese primer matrimonio, ¿no? Esa ayuda idónea. Ahora, ¿cómo aumentar esa intimidad espiritual? Pues os voy a dejar 4 claves o 4 puntos. Hay muchos más, seguro que sí, pero estos me parecen importantes, ¿no? Y me parece importantes resaltarlos. Una de las características más importantes en una relación, ya sea de amistad, ya sea sentimental, es el poder hablar y sentirse escuchado. Es escuchar hablar a la otra persona, es compartir. Y en cuanto a la intimidad espiritual, debe de ser lo mismo. Tenemos que aprender a hablar, a escuchar y a compartir. Hablar para ser escuchados, a escuchar a aquel que habla y a compartir los dos juntos. Debe existir esa comunicación, ese hablar sin imponer, escuchar sin juzgar y compartir sin señalar. Lo que Jesús hacía, ponerlo nosotros en práctica. Apartar un tiempo cada semana, mínimo cada semana, si puede ser menos, mejor, pero mínimo cada semana, para poder hablar, para poder compartir, para poder escuchar del crecimiento espiritual es fundamental para esa intimidad espiritual. Hablar de las cosas de Dios, lo que hace en nuestras vidas, aquello que hemos podido aprender sobre Dios, cómo Dios nos habla, cómo Dios nos guía, cómo Dios nos ayuda, cómo Dios nos sostiene, cómo provee de todo lo que necesitamos, de las dudas que tengo, problemas espirituales, áreas espirituales donde puedo mejorar y un largo etcétera. Eso es uno de los puntos claves. El poder hablar, escuchar y compartir. Si hablo, también debo saber escuchar. Y escuchar lo que mi cónyuge tiene que decirme. Escuchar lo que tiene que compartir conmigo. Y como digo, sin condenar, sin juzgar, sin señalar errores o luchas que tiene mi pareja, ¿no? Que pueda tener mi pareja. Comprender, alentar, haciendo hincapié en la misericordia y la gracia de Dios para con cada uno de nosotros. Compartir puntos de vista diferentes. También es bueno. Hay veces que hay unos puntos de vista diferentes. Pues es bueno compartir esos puntos de vista diferentes, pero sin criticar, sin señalar. Y todo eso ayuda no solo a la intimidad espiritual, sino a crecer espiritualmente. ¿En dónde? ¿O en qué? En la relación con Dios y con nuestro cónyuge. Y esto nos lleva al punto 2, que tiene que ver con la oración. Orar y orar sin cesar. Pablo nos dice que oremos en todo momento y que oremos sin cesar, ¿no? Una estadística dice
que solo las parejas que oran juntas regularmente tienen un índice de divorcios de 1 entre 1200. La oración conjunta tiene un potencial enorme para construir esa intimidad espiritual. Orar juntos, el uno por el otro, a diario, nos ayuda a crecer, nos ayuda a fortalecer ese crecimiento espiritual y de pareja. Hay personas que piensan que para poder orar, para hacerlo bien, hay que recitar un montón de versículos, hay que usar unas palabras concretas, hay que ser muy elocuente o muy redicho. Pero mira, nada más lejos de la realidad. La oración es una conversación con Dios. Y en este caso es una conversación de dos, que son una sola carne, con Dios, con el Padre, con el Creador. Y Dios no pide palabras geniales, pide corazones sinceros, pide corazones humillados. Orar juntos al Señor debe ser importante en la vida de un matrimonio. Paul Tunier escribe en su libro Armonía Conyugal, dice lo siguiente: felices las parejas que reconocen y entienden que su felicidad es un don de Dios y que pueden arrodillarse con su cónyuge para expresar su gratitud, no solo por el amor que Él puso en sus corazones, los hijos que les ha dado o las alegrías de la vida, sino también por el progreso de su matrimonio que Él lleva a cabo por medio de la dura escuela de la comprensión mutua. Quiere decirse que orar es también compartir, que orar el uno por el otro es algo maravilloso, es algo genial, es algo que debe de hacerse, es algo importante, de vital importancia en la vida de un matrimonio y en el crecimiento espiritual de un matrimonio. Decía antes que escuchar sin juzgar, escuchar sin criticar, sin señalar es muy importante. Eso hará que podamos compartir y compartir incluso diferentes puntos de vista y nos obligue, en cierta manera, a buscar respuestas conjuntamente, lo que nos lleva al punto 3. ¿Cuál es el punto 3? Estudiar la Biblia y estudiar temas espirituales o temas importantes doctrinales. Estudiar la Biblia juntos es una manera de edificar intimidad espiritual, de construir intimidad espiritual. Estudiar juntos requiere tiempo. ¿Y tiempo cómo? Juntos, evidentemente, ¿no? Pero requiere tiempo juntos, de pasar tiempo juntos, de orar juntos y de descubrir juntos lo que el Señor quiere y lo que el Señor enseña. Estudiar juntos nos debe animar a crecer espiritualmente. Hay ciertos pasajes que, si no todos, que nos van a desafiar en esa vida espiritual, en esa vida como matrimonio, ¿no? Hay otros que nos van a convencer, quizá de posibles ideas preconcebidas o equivocadas, pero tanto a uno como a otro, como digo, sin juzgar, sin señalar. Y otros que nos van a ayudar a poder reflexionar y a poder compartir juntos, escuchando el uno al otro. Y eso es clave para edificar esa intimidad espiritual. Poder compartir, poder reflexionar sobre esos versículos, esos pasajes, a veces complicados, otras veces no tanto, pero al fin y al cabo es estudiar la palabra de Dios juntos, sumergirse en el mensaje de Dios juntos y aprender del mensaje de Dios juntos. Y el cuarto punto, y no menos importante, es poner en práctica todo aquello que estamos aprendiendo juntos, adorar juntos, servir juntos. La adoración es fundamental en la vida cristiana y en la intimidad espiritual. ¿Por qué? Porque la adoración nos lleva a entrar en la presencia de Dios, a estar en la presencia de Dios, a poder pues acercarnos todavía más a Dios, a estar conectados con Dios. Y eso nos ayuda ¿a qué? A crecer y a edificar esa intimidad espiritual que nos debe llevar al siguiente paso, ¿no? Al
servicio hacia los demás y en la iglesia. No hay mejor cosa que ver a un matrimonio que sirven juntos en la iglesia, que están involucrados juntos en el ministerio, en un ministerio en la iglesia. Eso da ánimos y apoyo al otro, porque uno complementa al otro. ¿Para qué? Para seguir adelante. Cuando se sirve juntos se edifica y se solidifica esa intimidad espiritual. Filipenses capítulo 1 y versículos del 1 al 6 y versículo 6, nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos está aquí diciendo Pablo? Nos está diciendo que Dios ha comenzado en nosotros una obra, y esa obra tiene su continuidad y su fidelidad por parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios la va a terminar. Y esa obra tiene que ver con este punto, ¿no? Con este cuarto punto, de poner en práctica, el adorar, el servir juntos a Dios. Versículos del 9 al 11 nos dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de ¿quién? De Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. La intimidad espiritual nos ayuda a conocer a Dios más íntimamente, y eso ayuda a que seamos llenos de ese conocimiento de Dios, de ese amor de Dios. Y esto nos ayuda también ¿a qué? En nuestra relación matrimonial, a que nuestra relación crezca, se afiance cada día más, y sobre todo a que agrademos a Dios como matrimonio. Efesios capítulo 3 y versículos del 14 al 19 nos dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Conocer a Cristo y tener una relación personal con Él, amarlo de verdad, tanto individualmente como conjuntamente, ayuda a forjar esa intimidad espiritual. Ayuda a forjar también esa intimidad con Cristo y el uno con el otro. Nos dice aquí: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, para que ese amor que Cristo derrama en nosotros, nosotros también podamos derramarlo en nuestra pareja. Proverbios capítulo 18 y versículo 17, Proverbios 8, 17 nos dice: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. ¿Por qué leo este versículo? ¿Y qué tiene que ver con la intimidad espiritual? Porque hay una cosa que no debemos olvidarnos, y es la cercanía de Dios. Y es como Dios se da a conocer cuando alguien se le busca, cuando alguien le busca. Y entonces podemos ver su mano en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Y esto tiene que ver también con nuestra relación marital. Nos dice bien claro: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Si un matrimonio juntos aman a Dios, Dios los ama. Si un matrimonio juntos buscan a Dios, lo encuentran, porque Él se deja encontrar, está deseoso de ello,
y no solo de forma individual, sino también de forma conjunta, para luego poder ver su mano en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Y termino con el versículo de Génesis que estamos teniendo en todos los estudios, ¿no? Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo que nos deja bien claro este versículo es cuál era el estado primigenio del matrimonio. Una sola carne en todos los aspectos. Y esto incluía también la parte espiritual, esa intimidad espiritual. Amén.